En el sermón titulado No teman, de la serie expositiva de Deuteronomio, nuestro tercer sermón. Un sermón que, a mí me bendijo muchísimo y tuve muchas luchas en él. ¿Qué le parece si leemos a partir del verso 19 del capítulo 1? Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces salimos de Oreb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que ustedes vieron. Tengo un pequeñito feedback acá por aquello. Camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado. Y llegamos a Cades Barnea y les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos, que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Me agradó el plan. Y tomé a 12 hombres de entre ustedes, un hombre por cada tribu. Ellos salieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Entonces tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un informe y dijeron: es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus tiendas y dijeron: ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado, diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac. Entonces yo les dije: no teman ni les tengan miedo. El Señor su Dios, que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto. Y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarle el lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debían andar. Para finales del 2008, el Señor nos rescató en el 2008 a mi esposa y a mí, y para finales, yo tenía apenas 2 años de haber empezado a trabajar. Yo comencé a trabajar en el 2016, salí del colegio y todo eso que un joven, experimenta ya un joven adulto, su primer trabajo y todas esas cosas. Tenía apenas 2 años. Entonces, cuando uno sale a su primer trabajo, empieza a exponerse a los peligros que hay en nuestra capital, en San José Centro. Entonces yo, uno como joven en ese momento empieza a crear mecanismos de defensa y sistemas de alerta y planes de escape. Pero yo le decía a mis papás: si alguien me quiere asaltar, yo entrego todo, yo no pongo resistencia, hay que entregar todo, todo se va, facilito. Y de hecho sí, una vez me asaltaron con un puñal así, y yo entregué el celular, entregué lo que tenía y listo. Pero para finales del 2008, veníamos llegando de la iglesia a la casa. En aquel tiempo la iglesia estaba donde estaba el Mall Don Pancho. Y llegamos a la casa y éramos jóvenes, entonces nos quedamos hablando afuera. Estaba el carro parqueado, estaba el portón de la casa abierto. Y estuvimos conversando ahí un grupo de jóvenes, bastante jóvenes. Pasó una moto y disparó al aire. El hombre se baja de la moto y me pone el revólver en mi cabeza. Entonces él le dice a los muchachos, con estas palabras, voy a citarlo. Él dice: si no hacen lo que yo digo, lo estallo. Entonces yo tenía el revólver en mi frente y en ese momento el asaltante también era joven.
Entonces él, para pedirles el celular, él quita el revólver de mi cabeza y les dice a ellos, denme los celulares, ¿verdad? En ese tiempo el celular era el más buscado. Entonces él perdió el control del asalto porque quitó el revólver de mi cabeza. Eso hizo que se convirtiera eso en un hormiguero y nadie hizo caso a lo que él pidió. Entonces, en ese momento yo tengo la reacción, que no fue lo que hice anteriormente ni lo que dije que haría, de defenderme, de sacudirme y de huir de la escena. Pero cuando yo hago eso, él me apunta y detona 3 disparos. Y como pueden ver mi cara, no, mentira. Yo corro hacia la casa, pero cuando yo lo estoy viendo a él y él dispara hacia mi cuerpo. Entonces yo entro a la casa, me tiro detrás del desayunador, pero yo sabía que me había disparado, que me había pegado. El tema es que cuando usted está con la adrenalina al tope, usted no sabe, no siente bien dónde están los agujeros. Entonces me tiro y llegó, en ese tiempo éramos novios. Gaby me dice, yo le digo, Gaby, ¿qué tengo? Entonces Gaby me quita la ropa lo que puede y me dice, tiene un hueco aquí. Entonces tenía 2 agujeros en la pierna donde la bala entró y salió. Y listo, bueno, fueron cuestión de segundos y estaba toda la comunidad ahí. Ustedes saben cómo es eso en un barrio. Pero al punto que quiero llegar es que yo no reaccioné como yo anteriormente había dicho que iba a reaccionar si algo así pasase. Hay situaciones en las que nos enfrentamos en nuestras vidas donde nosotros, sin que nos pase, creemos, deducimos y hasta afirmamos cómo vamos a actuar. Pero, como bien dice el dicho coloquial, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y cuando la situación se viene, pudiese ser que no tengamos la reacción que nosotros esperamos tener. Quiero que resumamos los acontecimientos rápido en 3 puntos. Moisés se encuentra frente a una nueva generación con la que tiene que renovar el pacto. Están a las puertas de la tierra prometida, las tierras de Canaán. Están a las puertas ellos. Y Moisés en estos versículos le está contando a esta nueva generación qué fue lo que pasó con la generación anterior a fin de renovar con ellos el pacto y que esta generación no cometa los errores que cometió la generación anterior. Eso es lo que está pasando en este momento y nos encontramos en el primer discurso de Moisés. Él comienza a relatarles, y lo vimos en la primera sección, donde él les dice, salgan de Oreb, vayan hacia Canaán. Y él les dice en el verso 8, miren, he puesto la tierra delante de ustedes, entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Ya lo dije, pero no olvidemos que él está contando algo que ya pasó, ¿sí? Él está hablando de sucesos del pasado. Luego en la siguiente sección les dice, por medio de la figura de los jueces, el pueblo es instruido, el pueblo es cuidado. Entonces, vamos a ver, Dios les dice, salgan a la tierra prometida, pero yo los estoy cuidando, yo los estoy instruyendo. Las palabras de Dios habitaban en el pueblo. Entonces, por medio de esta figura de jueces, se empiezan a atender los conflictos y Dios empieza a instruir al pueblo en su perfecta ley. ¿Sí están conmigo? Eso fue en la segunda sección donde vemos parte de la promesa también cumplirse, porque dice, el Señor su Dios los ha multiplicado y son como las estrellas del cielo en multitud. El Señor le prometió a Abraham en Génesis 12 una tierra, un espacio físico donde el pueblo iba a habitar, pero también les prometió que iban a crecer en número, que iban a ser muchos. Entonces en estas 2 secciones vemos cómo Moisés está recordándole a esta nueva generación las promesas hechas a Abraham y cómo Dios ha sido fiel en cumplir todo aquello que ha prometido. Vemos en las 2 secciones anteriores 2 aspectos de la fidelidad de Dios en la promesa hecha a Abraham. Vemos la fidelidad que les hace ver la tierra que el Señor ha prometido y donde Él les dice avancen y entren a la tierra. Vemos en la segunda sección su fidelidad en la instrucción y cuidado para con el pueblo
mientras se han multiplicado y así avanzan hacia la tierra prometida. Dios se está mostrando como un Dios fiel. Dios se está mostrando en su palabra, pero Moisés está contando todo esto para que el pueblo pueda recordar, ver, apreciar que Dios es fiel. Dios es fiel. De manera general, desde el Génesis, vemos la fidelidad de Dios preservando a su pueblo para cumplir todo aquello anunciado desde Génesis capítulo 3, que se anuncia la simiente que traerá salvación y redención a los hombres. Desde ahí lo vemos. Luego vemos, como mencionó el hermano Héctor, más adelante, en medio de un montón de sucesos en los cuales también se muestra la fidelidad de Dios, vemos al pueblo en Egipto, en la opresión de la esclavitud, y vemos cómo Dios los saca de esa opresión, les da la libertad y los acompaña en el desierto, cuidándoles, dándoles el alimento. Y todo esto a fin de cumplir sus promesas, que no quedan solo en el pueblo de Israel ni en esa generación. Esas promesas vimos en los sermones anteriores que tienen un alcance hasta nosotros, hasta usted y yo. Estamos involucrados en esa promesa. Pero ahora en la sección de hoy, el pueblo se enfrenta a algo a lo cual todos estamos expuestos en un mundo caído: el temor. Pero antes de hablar del temor tenemos que hablar algo importante. Ya lo mencioné anteriormente, pero lo voy a recordar porque es muy importante. En el huerto al inicio había una perfecta armonía entre el hombre, Dios, el hombre, su creación, y entre los hombres. Cuando entró el pecado, se fracturaron esas tres relaciones. Se fracturó la relación con Dios, se fracturó la relación con la creación y se fracturó, la relación entre los hombres. Esto hace, partiendo de esta realidad, que en este mundo en el que nos encontramos caído, repleto de maldad y de deterioro, nos encontremos con muchísimas circunstancias que atentan contra nuestra seguridad y bienestar. Estas circunstancias tienden a producir temor en el hombre. Y aunque nosotros consideremos tener convicciones muy firmes, llegarán momentos donde nos enfrentaremos al temor y pudiese ser que nuestra primera reacción no sea como creemos que sería. Y ahí es donde viene otra vez el dicho popular: no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Una cosa es hablar de la iglesia perseguida, pero otra es estar siendo perseguidos. La pregunta es: ¿cómo sería nuestra primera reacción? ¿Cómo sería? Hay una relación importante aquí, pero antes de llegar a ese punto, en el pacto del Sinaí con Moisés, Dios comparte su ley y el pueblo debía obedecer esta ley según el pacto. Pero cuando el temor llegó, todo cambió, trayendo consigo consecuencias terribles. Ellos debían obedecer cada una de las instrucciones del Señor, pero el temor en esta sección los paralizó. Y la relación que quiero recordar es aquella relación que tenemos Dios con ese pueblo. Dios rescata a su pueblo de la esclavitud física. Dios nos ha rescatado a nosotros de una esclavitud espiritual. Ellos estaban a las puertas de la tierra prometida, nosotros estamos a las puertas de una promesa eterna. Ellos iban tras un espacio físico, un área física, un territorio que era su tierra, en un espacio temporal pasajero. Nosotros vamos hacia una promesa eterna que no acaba y no es pasajera. Nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo está a las puertas de ver cumplir esa promesa.
Estamos a las puertas, pero en esta ocasión el pueblo se encuentra a las puertas de las tierras de Canaán. Y vamos al verso 19. Moisés está relatando, entonces dice él: salimos de Oreb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que ustedes vieron, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado. Y llegamos a Cades Barnea y les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos va a dar. En estos dos versos hay un elemento contundente, un recordatorio persistente de aquello que se había prometido. Al recordar la fidelidad de Dios en las secciones anteriores, el pueblo debe llevar sus pies hacia adelante, debe avanzar hacia la promesa con la certeza de que Dios cumple lo que ha prometido. Moisés les dijo: vean, el Señor nos ha dado esta tierra, el Señor la ha prometido, vamos hacia adelante, vamos a tomar la tierra. La respuesta del pueblo debía ser avanzar con plena certeza, a la luz de que habían visto a Dios abrir el mar para ellos pasar en seco al salir de Egipto. Al ellos haber visto cómo Dios los libró de la esclavitud en Egipto, ellos, al ver a ese Dios grande que puso una columna de fuego, una nube para guiarlos en el camino, que les dio en alimento en el desierto, que los cuidó allí, que todo eso, todo lo que Dios hizo cuando salieron de Egipto, todo lo que Él había hecho dándole la libertad, era suficiente para que el pueblo dijera: no, el Dios de los cielos está con nosotros y Él nos va a proteger. Esa era la reacción que el pueblo debía tener. Hermanos, en el caminar de la fe, nosotros debemos creer, en nuestro contexto, que tenemos una eternidad con Él. Debemos creer que el Señor volverá. Debemos creer que seremos transformados. Debemos creer que estaremos delante de Él. Entonces, nosotros con certeza debemos avanzar hacia la promesa eterna, con certeza, obedeciendo lo que el Señor a nosotros nos demanda. Yo sé que todo esto puede sonar legalista, pero ya llegaremos a un punto. Nosotros debemos responder en obediencia a la luz de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de todo el obrar de Dios, de ver a Dios entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y resucitar al tercer día. Debe animarnos, debe desafiarnos a avanzar hacia las promesas eternas. Vamos en ese camino nosotros. Verso 21. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Y entonces les dice acá: no temas ni te acobardes. En el avance hacia la promesa, Dios le ordena a su pueblo: no teman, ok, salgan hacia la tierra prometida, yo los instruyo, yo los cuido en el camino, y no teman, no teman. Al ser Dios soberano, sabemos y entendemos que Dios sabía que el pueblo enfrentaría el temor. Sabemos eso. Dios sabía que el pueblo enfrentaría el temor, y eso nos lleva a nuestro primer encabezado. En el camino hacia la promesa nos encontraremos con el temor. ¿Qué es el temor? ¿Qué podemos definir como temor? En la Escritura encontramos dos menciones de temor, o dos tipos de temor. El temor a Dios, que se refiere a reverenciar, respetar a Dios, verlo a Él en la posición en la que se encuentra. No es un temor de miedo, de pánico, de horror. No, es un temor reverencial ante Dios, que se considera en las Sagradas Escrituras como una conducta sabia, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este temor reverente, que es una conducta sabia y que abunda en toda la Escritura, no es del temor que vamos a hablar hoy. No voy a hablar de ese temor.
No es ese temor el que está reflejando el pueblo de Israel ahorita, ¿sí? Pero está el otro temor relacionado al miedo, al pánico, al terror, etc. Se considera como una conducta insensata el temor, pánico, horror. Y de acuerdo al texto, es de este temor que estaremos hablando. El pueblo de Israel recibió el informe de la tierra, le dicen cómo es la tierra, entonces él tiene miedo, pánico, temor, terror. Pero ¿qué es entonces este temor? ¿Cómo definimos este temor? Según el diccionario bíblico Holman, el temor es una respuesta emocional natural ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad o al bienestar en general. Este varía en su grado de intensidad, desde una sensación de ansiedad o preocupación hasta un terror absoluto. Esta puede llegar a ser una emoción útil cuando conduce a tomar precauciones o medidas adecuadas para proteger el bienestar personal. Pongo un ejemplo. Mi carro va con la llanta floja y yo tiendo a decir, uy, qué miedo, voy a socar esta llanta porque nos podemos aquí estrellar y es una desgracia. Y decimos, uy, qué miedo, es un temor que podría, como dice el diccionario bíblico Holman, ser útil por prevención. Pero el temor que está experimentando el pueblo de Israel no tiene nada que ver con esta prevención. Israel está experimentando un tipo de temor diferente. Dios estaba estipulando mandatos a su pueblo en virtud de lo que él había prometido. El pueblo había visto cumplir a Dios sus promesas, los vio salir de Egipto. A la luz de esta realidad, el miedo de los israelitas provocó rebelión en medio del pueblo, oponiéndose así a lo que Dios les había ordenado. El pueblo iba camino a alcanzar las promesas físicas, territoriales, el espacio que Dios les había prometido, pero el miedo ante lo que vieron los paralizó. Dios deseaba que al haberse Él mostrado para con su pueblo, librándolos de la esclavitud, este pueblo confiara plenamente en Él. Hoy día, en el avance del reino de Dios en la tierra hacia las promesas eternas, la iglesia enfrentará situaciones en las que sus convicciones y obediencia deberán prevalecer, estando por encima de un temor como este. ¿Se esperaba eso del pueblo de Israel? Más adelante vemos que desobedeció, quedando evidenciado que en sí mismo el hombre nunca pudo obedecer. Pero de eso hablaremos en el próximo sermón de hoy en 15 días. Ahondaremos en eso. Pero hoy en día la iglesia puede enfrentarse a situaciones que produzcan ese miedo, que produzcan ese temor, pero nuestras convicciones deben de estar por encima de ese miedo. Veámoslo en la iglesia perseguida. Voy a leer un caso. Justo cuando el pastor Lee Dexian comenzó su sermón, las puertas de la casa iglesia se abrieron de golpe. Agentes armados del Departamento de Seguridad Pública de China entraron a la habitación amenazando a todos los presentes y agarrando a Lee para arrestarlo. Esperen, por favor, permítame tomar mi maletín. Como siempre, el tono del pastor con los agentes era cortés, pero firme. Los agentes de la policía se sorprendieron por la petición y le dijeron, ¿qué hay ahí?, preguntaron mientras tomaban el maletín negro con cremallera y lo abrían de un tirón. El maletín contiene una frazada, un cambio de ropa, les dijo Lee, pues esperaba ser arrestado este día. Al pastor Lee lo habían arrestado muchas veces, ya en 2 ocasiones la policía lo había golpeado hasta el punto de vomitar sangre. Y en una ocasión golpearon su rostro con su propia Biblia. A Lee le habían advertido que la policía estaba observando la aldea donde él celebraba sus reuniones los días martes. Lee sabía que si se presentaba para predicar, lo arrestarían. Hoy en día los ciudadanos chinos los pueden enviar a campamentos de trabajos forzados por un periodo de hasta 3 años sin haber tenido un juicio formal.
Los riesgos eran enormes, pero el maletín estaba listo. Más que tener su maletín empacado y a la mano, él tenía su mente y su corazón preparados. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio por predicar el evangelio. Estaba convencido de que Dios cuidaría de él aún en la cárcel. Cuando escuchamos testimonios de la iglesia perseguida y los de Puertas Abiertas y que hemos leído un montón de casos, es muy pocas las veces en las que se habla del miedo que estas personas experimentan. Entonces tendemos a ver los casos de la iglesia perseguida como un poco fantasiosos porque no nos llevan a la realidad del temor que ellos están experimentando. Hermanos, el temor se da por sentado, el temor está. Entrevistaban a un peleador de artes marciales mixtas, de estos que pelean en una jaula, en un octágono, y mientras lo entrevistaban se veían imágenes de él mientras entraba al octágono, con su bucal, fibra muscular grande, el serio, concentrado, enfocado en la pelea. Y entonces le preguntan a él, en ese momento de la pelea, ¿qué pasa por tu mente? Y él dice, miedo. Pero no se nota, porque él en su pelea, él sabe cuál es la meta que tiene ahí, pero él está experimentando el miedo. Cuando nosotros tenemos convicciones firmes, como los tiene la iglesia perseguida, el miedo no es el elemento a resaltar, porque el miedo está ahí, se da por sentado, el miedo está. Pero las convicciones de ellos están por encima del miedo. Usted dice, David, pero ¿por qué pasa esto en la iglesia? Más adelante lo vamos a ver. Lo que quiero dejar aquí muy claro es que ante cualquier circunstancia que amenace, inclusive contra nuestra integridad física, nosotros debemos de tener convicciones que estén por encima del miedo que eso nos pueda producir. En el camino hacia la promesa, hermanos, nosotros estamos a las puertas, nos encontraremos como iglesia situaciones en las que nuestras convicciones tendrán que sobreponerse al temor. De la misma manera que Dios sabía que el pueblo experimentaría el temor, Dios también sabe que nosotros lo experimentaremos. Verso 22, vaya conmigo. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros, que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre ustedes, un hombre por cada tribu. Ellos salieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Entonces tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron. Trate de ir conmigo imaginando todo esto. Y nos dieron un informe. Es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus tiendas y dijeron, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son más grandes y fortificadas, y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El temor evidencia la falta de confianza en el Dios fiel. El no temer en este contexto es un mandato divino, no teman. Es un mandato divino, no teman. Y se refiere a no entrar en pánico, no quedar paralizados por el miedo al punto de no obedecer a Dios. ¿Está conmigo? Este mandato divino para con su pueblo busca que el pueblo obedezca a pesar de lo imponente que pueda ser la amenaza. Dice que vieron a los hijos de Anac. Los hijos de Anac, según los eruditos estudiosos, eran gigantes. Eran hombres grandes que con solo verlos intimidaban. Eran fuertes, eran hombres militares de guerra, grandes. Cuando el pueblo los vio y les contaron, ahí están los hijos de Anac, ¿cómo nos vamos a ir a meter ahí? Y dijeron ellos, Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Porque nos aborreces? ¿Nos quieres destruir con los hijos de Anac? Básicamente lo que el pueblo reclama. El reino de Dios debe avanzar a pesar de la oposición y nunca el pueblo debe claudicar a lo que Dios le ha llamado
por tener miedo. No debe claudicar el pueblo. Hermanos, como iglesia al día de hoy, debemos avanzar hacia la promesa y cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a hacer: edificar su iglesia, hacer discípulos, predicar todo el consejo de Dios, anunciar el evangelio al mundo, a nuestras familias, amigos, predicar a Cristo Jesús. Y eso involucra señalar el pecado. Pero muchos tienen temor de señalar el pecado. Tienen temor de predicar acerca del evangelio y decirle a los hombres: ustedes son pecadores. Muchos tienen miedo de decir hoy que el homosexualismo es pecado. Muchos tienen temor de hacer eso. Pero la iglesia no tiene que callar las verdades de la palabra de Dios por miedo a lo que afuera se pueda decir, a lo que el mundo pueda decir, a lo que muchos dentro de las congregaciones puedan decir. El mundo se encuentra perdido. Tan perdido que yo le decía a los hermanos en Sean que a un hombre que tira un gato por el tercer piso de un edificio, que no estoy de acuerdo, ni la palabra de Dios, con el maltrato animal. Estemos muy claros en eso. Si somos hijos de Dios, vamos a tener una buena relación con las cosas creadas y vamos a cuidarlas y vamos a amar las cosas creadas. Pero un hombre tira un gato de un tercer piso, al hombre lo juzgan, lo condenan. La misma ley que quiere aprobar el aborto. Definitivamente el hombre se descerebró, está perdido en su pecado, hundido en oscuridad. Por un lado quieren matar niños y por el otro lado el maltrato animal es condenado a prisión. Jamás vamos a maltratar a los animales, pero entre el animal y el hombre, el que es creado a la imagen de Dios es el hombre, no el animal. Los que tenemos la imagen de Dios, los portadores de su imagen, somos los hombres, no los animales. Ante esta realidad vemos cómo Satanás ha distorsionado la verdad de la palabra. Y la iglesia no tiene por qué tener temor de anunciarle al mundo el evangelio, que involucra hacer mención del pecado, de lo que a Dios no le agrada, y señalar la condición decadente y miserable en la que se encuentra la sociedad del día de hoy. No tenemos que tener temor. La iglesia no debe tener ese temor, porque el Señor nos ha mandado a predicar las buenas nuevas. Analicemos la percepción visual del pueblo. Habían visto cómo Dios los libró de Egipto. Ahora vieron murallas enormes, pueblos grandes. Vieron a los hijos de Anac, grandes, fuertes, gigantes, intimidantes. Y en medio de este ejercicio, ellos menosprecian el poder de Dios que ya habían visto siendo libres de la esclavitud de Egipto. El pueblo muestra ingratitud debido al temor. Hacen ver su libertad de Egipto como un acto de odio de Dios hacia ellos. ¿Por qué Dios nos aborrece? Ellos tomaron la obra de redención, de libertad de la esclavitud de Egipto como una manifestación de odio de Dios hacia ellos. Torcieron completamente con su actitud la buena voluntad, el amor redentor del Dios que los sacó de esa libertad. Ingratos. Hoy nosotros, hermanos, como iglesia, debemos ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros, su iglesia, a todos los que creímos en Cristo Jesús, Él nos libró de la esclavitud espiritual al pecado. No debemos ver la aflicción de este mundo como un odio, rechazo o abandono de Dios hacia nosotros, porque ahora somos sus hijos. Dios, ¿dónde estás? Enojarnos con Dios. ¿Por qué Dios así? Pero si estuviera en el mundo, dicen algunos, y vuelven a ver hacia Egipto. Si yo estuviera en el mundo, me estaría yendo bien. Así. Vuelven a ver a Egipto. Allá comíamos, ¿se acuerda como dicen Números? Comíamos peces, comíamos carne, y ahora estamos aquí con este maná, decía el pueblo. Como hijos de Dios, nosotros avanzamos viendo a la promesa.
Nosotros no decimos, es que allá yo estaba. No, hermano, no, allá estábamos muertos en delitos, pecados y miseria. Él nos rescató de eso y hoy las condiciones en las que estemos en este mundo no dictan nuestra realidad. Tengamos o no tengamos, Cristo es suficiente. Estemos padeciendo o no, Cristo es suficiente. Haya comida o no haya comida, Cristo es suficiente. Estemos enfermos o no estemos enfermos, Cristo es suficiente. Él es suficiente para nosotros. No podemos reducir la obra maravillosa de Dios de redención, reducirla y hacerla pequeñita por las circunstancias que tenemos en nuestro entorno. Esa obra sobrepasa todas las cosas de este mundo y trae a nosotros promesas que trascienden a la eternidad. Y en esto ese Dios fiel es exaltado. El Señor Jesús advierte que tendremos aflicciones, que seremos perseguidos, que seremos rechazados, que seremos odiados. Cuando hablen mal de nosotros, mintiendo, cuando quieran detractarnos, cuando quieran hacernos daño por quienes nosotros somos, cuando experimentemos odio en el lugar en el que estamos, en nuestro trabajo, porque nosotros somos cristianos. Todo esto no debe escandalizarnos a nosotros y decir, ¡ay, Dios mío, pero qué es esto! No, esto es prometido por nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente el pueblo de Israel estaba experimentando un miedo ahora a sus enemigos en el avance hacia esa promesa. Dios tenía un propósito y era que entraran a esa tierra. Y el propósito de Dios está por encima del temor que ellos podían experimentar. Verso 29. Entonces yo les dije, no teman ni les tengan miedo. El Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto como el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Nos lleva a nuestro tercer encabezado. El Señor nunca abandona a su pueblo. Él desea que apreciemos, que abracemos su fidelidad. Él desea eso. En toda la escritura Él se muestra como el Dios fiel. Él peleó por su pueblo, los libró de la esclavitud. Dios recuerda a su pueblo por medio de Moisés que Él los ha cuidado, los ha guardado, los ha protegido. Hoy nosotros somos su pueblo en ruta a la promesa. La iglesia debe recordar que el Señor está con ella. En un mundo caído, donde muchas cosas atentan contra nuestra seguridad y bienestar, debemos recordar que no somos de esta tierra, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos. Que ahora no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero mientras estemos acá, debemos confiar en que Dios es fiel y que Él mismo nos dice por medio de su Hijo Jesucristo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y voy a leerlo para ustedes rápidamente, no lo busquen. Mateo 28 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. Vean el mandato divino. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo vino en labor evangelista. Él no vino a establecer iglesias locales. El establecimiento de iglesias locales lo vemos más adelante, cuando Pablo establece ancianos, obispos, diáconos y todo eso en medio de la iglesia local. Pero el Señor Jesús está delegando una tarea a los discípulos que apunta al establecimiento de las iglesias locales, lugar donde se harán los discípulos. En las iglesias locales, en todas las partes del mundo, donde hay personas reunidas escuchando el mensaje del evangelio, ahí hay personas que están siendo discípulos. Pero Dios les recuerda al pueblo por medio de la figura de un padre con sus hijos,
que Él los ha cuidado con amor y que los ha protegido. Y yo me veo con mis 3 hijos. Yo llevo y pienso en mi hijo más pequeño. Lo llevo de la mano y él ve un insecto y él se asusta porque ve un bichito caminando. Él se asusta y yo le digo: papi, eso no es nada, no tenga miedo, no tenga temor, eso no es nada. Yo como papá cuido de que ese bichito no lo pique, no se le acerque, cosas pequeñitas. Pero cuando dimensionamos eso para con nuestros hijos, yo medito y digo: Señor, tú sabes que yo estaría dispuesto a entregar mi vida por mi hijo. Lo puedo proteger tanto de un pequeño insecto como de un mal que atente contra su vida, entregando yo la mía. Dios le muestra esa figura al pueblo diciéndole: yo los he llevado como un padre lleva a su hijo. Los ha cuidado de todas esas cosas en su entorno. Pero Él entregó su vida para salvarnos a nosotros. Yo entregaría la vida por mi hijo, indiscutiblemente. Pero cuando nosotros vemos a nuestros hijos, no me cabe la menor duda que los padres que están aquí entregarían la vida por sus hijos, si fuera necesario. El Señor envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y no quiero hacer esto romántico. Es la verdad del Evangelio. Y por esto Él es glorificado. Y por esto Él es alabado. ¿Daría usted la vida por su hijo? Claro, amo a mi hijo. Y cuando veo, lo abrazo, lo cuido. Trato de que si veo un hueco ahí en el camino, yo le digo: no camines por ahí, te vas a golpear, te vas a caer. Dios está haciendo eso con su pueblo. Les dice: ok, vamos hacia la promesa. Yo los voy a instruir para que vayan bien. Los voy a cuidar. Y en el camino, mientras llegamos allá, no teman. No tenga miedo, hijo mío, no tenga miedo. Él a nosotros en este camino hacia la promesa nos dice: no teman, no tengan miedo, no tengan temor. Verso 32. Pero con todo esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarle el lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debían andar. Evidentemente mostraron incredulidad al no confiar en Dios, siendo este pecado el más grave. El pueblo no obedeció, pero nosotros como su pueblo hoy somos llamados a obedecer. Hablaremos del pueblo más adelante. Hasta este punto, hasta donde llegamos ahorita, el llamado a la iglesia a decirle: hermanos, vamos hacia la promesa, no debemos tener temor, podría sonar legalista. Pero recordemos que el hombre por sí mismo es incapaz de obedecer. Él en sus propias fuerzas, él no puede obedecer a Dios. No puede. Y aquí es donde viene el consuelo del Evangelio. Lo primero que debemos recordar es que el mayor problema del hombre no son las circunstancias que despiertan temor o miedo en su caminar. No, ese no es el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre es su pecado, que lleva a una condenación eterna, lejos de Dios. Pero el Señor ya nos libró de eso. Todo aquel que cree en Cristo es libre de esta consecuencia. No hay condenación para él. Cristo ya venció al pecado y venció la muerte. Y por él nosotros somos más que vencedores. Ese no es el mayor problema del hombre, todo lo que da temor, no, es el pecado. Y él nos libró de esto. Por otro lado, él nos ha dado su espíritu en este camino hacia las promesas. Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él nos da su espíritu. Hermanos, recordemos a Timoteo. A Timoteo se le dice: vaya y restablezca el orden en la iglesia. Vaya y hágalo. Vaya y restablezca el orden. Y Pablo le dice a Timoteo en el verso 12 del capítulo 6: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla.
Pero en segunda de Timoteo, cuando Timoteo no la estaba viendo tan bien, cuando Timoteo se enfrentó al temor, Pablo le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. El espíritu, hermanos, que hemos recibido producto del evangelio hace posible que tengamos dominio propio ante el temor. Este temor no es descrito en la Biblia como una emoción en la cual el creyente carece de control, que no puede controlar. No, el cristiano, por el poder del Espíritu que opera en él, puede controlar el temor por la gracia de Dios que se manifiesta en el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos capacita para sobrellevar con dominio propio este temor, poniendo nuestras convicciones por encima de ese temor. Y eso explica por qué la iglesia perseguida persevera a pesar de la persecución. Porque Dios a ellos no les ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pero el asunto es que el espíritu que tienen ellos es el espíritu que tenemos nosotros. El espíritu que tenemos nosotros no es un espíritu para ser cobardes y quedar paralizados por el temor de todo lo que pueda estar en nuestro entorno. El Espíritu de Dios nos ha capacitado para sobrellevar ese temor confiando en el Dios soberano y fiel. El Evangelio, hermanos, nos muestra esta realidad. En el caminar hacia la promesa podemos experimentar temor por muchas cosas en este mundo caído. Podemos tener temor a predicar el Evangelio en la calle, en el trabajo, en la casa o en el púlpito. Podemos experimentar temor. Podemos tener temor a llevar el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Podemos tener temor a ser rechazados por nuestros seres amados por seguir a Cristo. Podemos tener temor a irnos a las misiones y plantar una iglesia en otro lugar. Podemos tener temor a ir a un lugar a predicar el evangelio donde la iglesia es perseguida. Podemos tener temor a obedecer el llamado de Dios en un área específica. Podemos tener temor a no tener que comer, no tener abrigo y no tener sustento. Podemos tener temor a la enfermedad. Podemos tener temor a la pérdida, a la idea de perder a un ser amado. Podemos tener temor a perder nuestro trabajo, nuestro sustento, a perder nuestra salud, a perder nuestro bienestar. Podemos experimentar este temor, pero el evangelio que opera en nosotros hace posible que ese temor no nos consuma y así poner nuestra confianza en el Dios fiel que ha prometido estar con nosotros siempre y darnos todo lo que necesitamos. El evangelio hace posible que el temor no se convierta en un obstáculo para cumplir lo que Dios ha estipulado. El evangelio hace posible que podamos obedecer y confiar en la soberanía de Dios, suprimiendo ese temor. Romanos 8:15, no lo busque y se lo leo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Hermanos, el Señor ordena a su pueblo avanzar hacia la tierra prometida, lo instruye y lo cuida en su caminar, y en el camino por donde lo lleva le dice: no teman, no tengan temor. Ya ellos, hermanos, tenían la promesa asegurada, pero nosotros también tenemos la promesa asegurada y hemos visto a Dios actuar en nuestras vidas. Hace 3 años, cuando mi hijo Isaac estuvo a punto de morir en el hospital, la hermana Abigail, que se congrega ahora allá en Playa Azul, me mandó una frase de Charles Spurgeon que decía: cuando pasas por una prueba, hablando de la aflicción, del temor que estaba experimentando, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual apoyas tu cabeza. El Espíritu de Dios que está en nosotros hace posible que en medio de la aflicción, el temor, el miedo, el susto o el pánico, nosotros nos aferremos a la palabra
y que ese temor no pase por encima de ella. Esto es sobrenatural, no es natural. Esto no viene de los hombres, viene de Dios. Y el Evangelio lo produce. Repaso los encabezados. En el camino hacia la promesa nos encontraremos con el temor. Hermanos, el que diga que no ha tenido temor o que diga que no va a tener temor, está mintiendo. El temor nos va a visitar. El que este temor nos consuma evidencia que no estamos confiando en el Dios fiel. Y si es así, si no hemos confiado en Dios cuando hemos tenido temor, debemos ir a la cruz y arrepentirnos por nuestro pecado. Porque el mandato divino para con su pueblo es: no teman. No teman. Dios esperaba que el pueblo confiara plenamente en Él. Y el pueblo no lo hizo. Pero hoy no somos como ese pueblo incapacitado para hacerlo. Hoy nosotros, producto del Evangelio, tenemos al Espíritu en nosotros que nos permite obedecer las leyes, los mandatos, los designios divinos de nuestro grande y poderoso Dios. A veces nos quedamos en el hecho es que somos pecadores, somos miserables, somos incapaces. Y sí, en nosotros mismos lo somos, pero el Espíritu de Dios nos hace capaces de obedecer. Probablemente hoy nosotros no estemos experimentando el temor, pero mientras estemos en un mundo caído, lo vamos a experimentar. Y vamos a encontrarnos con esta encrucijada donde las convicciones tienen que estar por encima de mi temor, donde la palabra está por encima. Abre la alacena y no hay nada en esa alacena. Revisa la cuenta y no hay nada en la cuenta. Pero Dios dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Me entregan un dictamen que dice que estoy enfermo, pero Dios dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y que como iglesia tenemos que ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio. Sin importar lo que nuestro contexto en un mundo caído nos haga pasar, nosotros debemos recordar que Dios es fiel. Y aún así, si nos quedamos sin nada, Cristo es suficiente. Pastor, y si nos meten a un búnker y morimos en un lugar y allí nos morimos de hambre y fallecemos, allí Cristo es suficiente. El pueblo de Israel vio el poder sobrenatural de Dios, pero luego vio con sus ojos los aspectos físicos que amenazaban su seguridad y se dejó llevar por esos aspectos físicos. No importa lo que nuestros ojos vean que pueda atentar contra nuestra seguridad. De la misma manera como ellos debieron confiar en el poder sobrenatural de Dios, nosotros debemos confiar en el poder sobrenatural que se ha mostrado a nosotros revelándonos el Evangelio. La obra de Cristo en la cruz perdonando nuestros pecados es suficiente para animarnos, para retarnos a recordar que Cristo es suficiente, aunque lo perdamos todo. David, recuerde lo que usted mismo dijo. No es lo mismo verla venir que bailar con ella. Pero la Biblia dice que yo tengo un espíritu que no es de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Y aunque las circunstancias atenten contra nuestra seguridad, el poder de Dios que actúa en nosotros nos va a hacer ver que esta palabra está por encima de mi temor y de lo que yo pueda estar sintiendo. Está ella por encima. Y el poder que actúa en nosotros nos sostendrá en medio de ese temor. Y ese temor será suprimido. Dios llama al pueblo de Israel a no temer, recordándole su fidelidad, librándolos de la esclavitud de Egipto,
a fin de que cumplan el propósito para el cual Él los ha escogido. Así como Dios ordenó a Israel no temer, de la misma manera la iglesia de hoy no debe permitir que el temor sea obstáculo para cumplir el propósito para el cual Dios la ha constituido, ser columna y sostén de la verdad. La iglesia debe seguir avanzando y no debe verse intimidada por cada aspecto que quiera atentar contra su seguridad. Nosotros tenemos un Dios fiel que nos ha dicho: avancemos hacia las promesas eternas. Y que nos está diciendo: yo cuido de ustedes, yo los estoy instruyendo, yo los estoy cuidando. Pero que también nos está diciendo, en ese caminar hacia lo eterno, no tengan miedo. Y un hombre le puede decir a otro hombre: qué fácil, lo dice usted, qué fácil. No, es que nosotros no podemos en nosotros mismos. Y repito, dependemos del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Hermanos, esto es un privilegio para nosotros como hijos de Dios. Porque mientras el mundo pasa aflicciones, dolor y sufrimiento, el mundo no tiene en quién confiar. Pero todos aquellos que han creído en Cristo y han puesto su fe en Él por la gracia de Dios, tienen en quién confiar. Ese pueblo eran grandes, eran gigantes, eran fuertes, pero al final del día Dios puso miedo en ellos y todo lo imponentes que se veían vino a reducirse, porque Dios es más grande que todo aquello que nos pueda apantallar a nuestra vista. Él es más grande. Y Dios quiere que tengamos esa fe como iglesia y que seamos animados a avanzar hacia las promesas eternas. Cierro con el Salmo 56, verso 3, que dice: el día en que temo, yo en ti confío. El temor va a venir. Y es ahí donde tenemos que decir: Señor, tengo miedo, tengo temor de hacer esto que me estás llamando a hacer. Los hermanos que tienen deseo por el ministerio, si no sienten temor, Dios no los está llamando. Tienen que tener un miedo también, temor reverente al Señor y un miedo de ejercerlo. Pero el poder de Dios debe estar por encima de eso. Un hombre que se va a las misiones, donde están matando a la población que habla de Jesús, ¿ustedes creen que esa persona no experimenta miedo? Que lleguen y toquen a la puerta de su casa, salga, y sabe que lo van a meter preso, que probablemente lo van a matar, lo van a llevar a trabajos forzosos por años sin un juicio. ¿Usted cree que él no va a experimentar miedo? Por supuesto que lo va a experimentar. Eso se da por sentado. Lo que pasa es que en el día que ellos temen, en Él confían. Como iglesia debemos estar dispuestos a perder todo por la causa de Cristo. Todo. Así que el Señor nos anime y que el temor no nos invada. Porque como un padre a un hijo, Él nos ha cuidado. Pero no solo nos cuidó como un padre a un hijo, entregó a su Hijo por nosotros. A Cristo Jesús en la cruz, para que nosotros no tengamos temor. Para que el Espíritu more en nosotros. ¿Cuántos dicen amén?